Acá ustedes, si ven, tenemos el ejercicio 1.1, que ayúdenme un poquito a poner en contexto cuál era la consigna del ejercicio 1.1. ¿Qué estábamos midiendo? Acá tenemos en pantalla, estoy compartiendo el enunciado. La altura de 40 plantas de girasol. Ok. Bien, y esta altura de las plantas de densidad alta, ¿qué tipo de variable es? ¿Qué unidades tiene? La unidad de centímetros es una variable continua, cuantitativa continua. Perfecto, perfecto. Bueno, y entonces el relevamiento de estas 40 observaciones lo tenemos acá. ¿Qué nos está diciendo la columna A? La cantidad de plantas. El número de la planta, ¿no? El número de la planta. Ustedes en el ejercicio del trabajo 1 de los pámpanos, ¿qué tenían esta columna? Sí. ¿Y qué da? Los pámpanos. El número de pámpanos, ¿no? ¿Cómo habían sido Claro. seleccionados? Cuando los fueron seleccionando, seleccionaron 15 de Moscatels, 15 de Malbec, y tenían dos numeraciones de 1 al 15 en dos cuadros o en un solo cuadro, según cómo lo hayan hecho. Bueno, y en la columna B, ¿qué tenemos entonces? La altura en centímetros, ¿no? Esta variable cuantitativa continua que estamos midiendo. Bueno, ¿qué podemos calcular con esta variable? Que estuvimos viendo hoy. ¿Qué podríamos calcular? ¿Qué podemos hacer? Podríamos La calcular frecuencia absoluta. Cálculo de tabla de frecuencias. Bien, vamos a mostrar en el software Infostat, que es el más rápido para hacer esto, cómo se calcula la tabla de frecuencias. Copio todos los datos, abro el software, yo acá ya lo tengo abierto. Vamos a poner archivo, nueva tabla, y vamos a tocar botón derecho y elegimos la opción de pegar incluyendo nombre de columna. ¿Por qué esa opción? Porque lo copié con las etiquetas de título. Una vez que tengo los datos ahí pegados, chequeamos que esté todo bien, chequeamos que planta y altura estén en la parte grisada, si no lo pegamos mal, y vemos que tiene formato número. Esto puede pasar que a veces del pasaje del Excel o del Sheet al software está como texto. Bueno, los chequeamos antes de que esté como formato número. Le vamos a poner acá la parte de estadísticas, tablas de frecuencia. Vamos a tocar esta opción. Y acá vamos a elegir la variable. La variable dijimos que era la altura de las plantas, ¿no? La pasamos de este lado, le damos a aceptar, y acá nos genera este cuadro de diálogo donde nos dice qué vamos a marcar en esa tabla de frecuencia. Vamos a seleccionar el límite inferior, el límite superior, la marca de clase, que la marca de clase, ¿qué es? ¿Saben qué es la marca de clase o punto medio? Sí, sí, como un punto medio del intervalo. Exactamente. O sea, porque los vamos a dividir en clases porque son muchos. Exactamente, es el promedio entre el límite inferior y el límite superior. FA, que es frecuencia absoluta. FR, que es frecuencia relativa. FAA es frecuencia absoluta acumulada y FRA es frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Acá el software nos va a hacer, a criterio de él, ¿cuántas clases? En este caso dice que va a ser 6 clases, pero si nosotros quisiéramos hacer más o menos, o si quisiéramos editar los límites, podemos ponerle acá personalizado y lo ponemos como querramos. Recuerden que no hay una manera única de hacer esta tabla de frecuencias. Si alguien elige 5 clases o 7 clases, no está mal, simplemente eligieron desagregar más o resumir más la información. El problema es que si agrupamos mucho, ¿qué pasa? Si en lugar de poner 5 clases, ponemos 2. Vas a ser muy poco exacto, no te sirve tanto. Está muy resumido, digamos, ¿no? Los datos son correctos, pero está muy resumido, porque solamente vamos a tener 2 clases y tal vez no nos permita visualizar lo que queremos ver. Y si de repente en lugar de poner 5 clases, ponemos 20, ¿qué pasa? Se hace muy complejo, se complejiza demasiado analizarlo. Claro, queda demasiado desagregado. Insisto, no va a estar ni mal ni bien, simplemente va a estar demasiado desagregado y capaz que resumir 40 datos en 20 clases
tal vez no nos sirva. ¿Está bien? Bueno, entonces acá, si nosotros le dejamos 5 clases, como está automatizado, no, perdón, 6 clases, le damos acá a aceptar y fíjense que nos armó la tabla de frecuencias. Si uno quisiera hacer a mano esto, ¿cómo lo haría? ¿Qué habría que hacer? Ordenarlo. ¿Cómo? Sí, ordenarlo dale. en principio. Ordenar los datos. Entonces uno debería venir acá, ¿no? Y venir acá, si estamos, me cambié, me fui a Excel, ordenar los datos por altura de planta, de menor a mayor, ¿sí? Y lo ordenaríamos de esta manera. Si lo hacemos en Sheet, lo mismo. Vamos acá, le ponemos datos, ordenar hoja, ¿sí? Ordenar intervalo. Acá le ponemos esta opción, ordenar por altura, de la A a la Z desde menor a mayor, y fíjense que me ordenó, ya los números de planta no están correlativos, lo que me ordenó es por la altura, ¿no? Bueno, entonces, si los ordenáramos, nosotros ahí después empezaríamos a contar. Bueno, la primera clase la hicimos desde 208 hasta tal valor. ¿Cuántos valores están involucrados en este tramo? Acá voy a copiarme lo que llegó de Infostat, lo voy a copiar acá, con este botoncito, copiar, y lo voy a pegar en el sheet. ¿Está bien? En el sheet que es este que está acá. Bueno, este es el único que les pego para que después hagan la tarea como corresponde, ¿sí? Las preguntas, si no, se lo voy a resolver yo. Y entonces, bueno, ahí tienen, ¿no? Tienen 208 a 214, tenemos, ¿cuántos datos? 6 datos, ¿sí? La frecuencia absoluta son 6 datos. Vamos a corroborarlo. ¿Cuántos tenemos acá? 6 datos, ¿no? 6, sí, sí. Bueno, y acá hay un tema de el incluye o no incluye, que no sé si lo tratamos. ¿Qué pasa con ese 214? ¿Está en la clase 1 como está en la clase 2? ¿Sí? ¿Y qué me indica si incluye o no incluye ese valor? Prestemos atención ahí, ¿qué símbolos tienen esas clases? El paréntesis. Tiene un Corchete, paréntesis, un corchete. paréntesis y corchete. Entonces, si el 208, el 214 está incluido en la primera clase, ¿qué significa el corchete? Que el corchete incluye. Exactamente, que el corchete incluye y que el paréntesis Excluye. excluye. Muy bien. ¿Queda claro para todos? Sí. Bien. ¿Cómo salió el...? Sí. Perdón, le quería hacer una consulta. Hola. ¿Esto de armar los intervalos es por una cuestión de practicidad o es porque no se puede hacer todo en detalle? Yo no podría haber puesto las 40 plantas y hacerlo uno por uno porque no iba a dar o me iba a equivocar más fácil. No, es simplemente para... Es nuestra capacidad de interpretar la información de forma resumida. A veces es más conveniente que ver todos los datos desagregados. Imagínate, en lugar de 40 plantas tuvieras 400. Claro. ¿Está bien? Sí. Todo esto que estamos viendo es para, de alguna manera, de resumir información. Para tener nuestra capacidad de interpretarla mejor. Sí. Sí, Dana. No, porque si era esto o no. La diferencia es esto de que tablas de frecuencias con datos agrupados y las tablas de frecuencias sin agrupar era cuando se ponía solamente tipo, por ejemplo, si hay 5 plantas que miden 211, ponen como 211 y ponen una frecuencia absoluta 5, pero tipo todas las medidas que hay distintas y la cantidad de veces se repite, eso era sin agrupar. Sin agrupar es trabajando con los datos que tenemos acá. Con los datos crudos, digamos. Si yo quiero calcular el promedio, la variancia, ahí me va a convenir trabajar con los datos que tenemos acá, ¿está bien? ¿Por qué? Porque el cálculo, si estoy con este sheets, por ejemplo, el cálculo del promedio, los datos crudos, va a ser muy fácil. Voy a escribir acá igual promedio, ¿sí? Voy a seleccionar los datos y ya me lo va a dar. Fíjense que escribí la palabra promedio y ya hasta se dio cuenta el software
que quería calcular. ¿Está bien? El promedio de esta columna. Entonces, escribiendo la palabra igual promedio, me dio el valor. Ahora, si yo tengo que calcular el promedio acá, y bueno, tengo que empezar a tomar las marcas de clase, multiplicarlas por la frecuencia, o por la frecuencia absoluta de la frecuencia relativa, sí. Exacto. No. Si no, si no tenemos esto, ¿sabemos cuánto? No. 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 Claro. Claro, acá, por ejemplo, podría haber sido que los primeros 6 datos fuesen 208 y te hubiera dado la misma tabla. ¿Está bien? Y Entonces bueno, Sí. lo agrupamos solamente en principio para hacer los histogramas. bueno. Claro, acá sería, digamos, tenemos que poner muchas más clases, ¿no? Para cualquier cosa. Bueno, Yo les quería consultar si de alguna manera yo les puedo mandar la tabla para que la vean, porque yo la hice, pero puse las 40 plantas y hice uno por uno. El tema, el tema fue que, está bien, porque la frecuencia relativa acumulada no me dio uno y no encuentro el error. Ah, bueno. ¿Mm? ¿Qué pasa acá? La frecuencia absoluta es 2. Acá ponen 208, 209, estiran para abajo. ¿Cuál es la última? 238, ¿no? 2, sí. No. Sí, 238. Bueno, no, está bien por eso, pero fíjense que ahí se ve, incluso con las que tienen 0, que les va a dar menos filas, ¿no? O sea, acá todavía estoy contando las que tienen 0 y les va a dar menos filas, ¿no? Y entonces ustedes acá van a tener la frecuencia absoluta
¿sí? Y acá les va a dar qué. Vamos hasta el 211, después lo siguen ustedes. ¿Cuánto tiene el 208? 1. 209, Bueno, 210. no hay. No hay. Entonces acá habría 0, se puede eliminar, ¿sí? Y van a ir al 200. ¿Se puede eliminar o dejar? No sé, Adri, ¿qué querés? ¿Que lo dejemos o que lo eliminemos? Bueno. Ok. 211, ¿cuánto tiene? 2. 2, ahí está. Bueno, ¿ven? Y después sería completarlo, cada uno lo hará, o el que le toque responder esta pregunta lo hará en su planillita. Sí. Uno dividido 40. Dividido 40. Y por eso tenemos relativa acumulada también. Acá. Sí, la relativa, a ver, ¿cuántos datos tenemos? 40. 40. Entonces vamos a poner acá. Lo puedo hacer de otra manera, pero vamos, como ya sabemos que son 40, vamos a poner acá. Que haga este numerito dividido, o sea, pongo el igual este numerito, dividido 40, ¿sí? Y después, Sí. fíjense que acá ya me pone para autocompletar, y lo que me está haciendo es dividiendo cada uno de estos números por 40, ¿sí? En este caso, 2 dividido 40. Y ya lo tienen ahí completo. Perfecto. Bueno, no sé si querés que les muestre el caja de bigotes, cómo hacerlo en Excel o... Dale, dale. ¿Cómo calcularon lo que era modo, máximo y mínimo? A ver. Perdón, es que se me trabó todo. Acá estoy escribiendo, estoy mostrando lo que calcularon. Sí, o sea, primero ordenamos todo y teníamos las frecuencias absolutas. Nada, a partir de las frecuencias absolutas vimos que se repetía que 4 plantas le tomaban el valor de 2,26 centímetros. Ahí está en tu página, estoy marcando el 4, este 4, ¿viste, no? Claro, sí, ahí. Exactamente. Y entonces, bueno, y ese 4, el valor de la variable, que podría ser un intervalo, en este caso es un valor individual, es 226, ¿sí? ¿Queda claro para todos de dónde salió el modo? El modo es 226 centímetros, no es 4, obviamente, ¿no? Acá, perfecto, lo escribo en la modo es 226. En total, 4 plantas toman ese valor. Está perfectamente respondido. Y bueno, el máximo... Después la mínima y la máxima la sacamos solamente ordenándolo. Ok, vinieron acá, ¿sí? Y vieron cuál era el valor más chiquito. Y vinieron acá y vieron cuál era el valor más grande, ¿no? Claro. ¿Sí? Otra manera, si lo tuvieran que buscar, si no quieren ordenar, es poner igual máximo o igual mínimo en Excel, seleccionar los datos y se los calcula, ¿sí? En Excel o en Sheets. Bueno, si no ordenan y listo, es súper fácil ese. Sí. Bueno, muy bien, grupo 1. Grupo 2. ¿Qué hizo grupo 2? Acá, cuartil 1 y cuartil 3. ¿Pueden hablar? Sí, sí. Bueno, pero ¿cómo calcularon el cuartil?
buscamos primero organizamos todo y buscamos la frecuencia relativa acumulada, o sea, las hicimos en el Excel y fuimos al valor de 0.25, que no estaba, pero había uno de 0.225 y 0.275, que al primero correspondía a 2.19 y al segundo... No, perdón. Estoy mostrando, sí. Perdón. No, está bien, pero en el Word está explicado el valor nomás. Ah, sí, pero no estoy mostrando el Excel. Puse compartir. Sí, estabas en el Excel. Sí, estoy en el Excel. Sí. Ah, bueno, no, está bien. Había ido al Excel. Está bien. Ellos calculaban la frecuencia relativa acumulada. Sí, y buscamos el valor de 0.25, no estaba 0.225 y 0.275, el primero correspondía a 2.17 centímetros y el segundo a 2.18, así que buscamos el valor intermedio, 2.17,5 y se lo asignamos. Y con el tercer cuartil hicimos lo mismo, buscamos 0.75 en la frecuencia relativa acumulada y como tampoco correspondía un valor particular, pusimos el valor intermedio que era 2.28,5. Sí, acá nosotros en general ponemos acá el 229, porque es el que supera, digamos, el 75%. Ok, o sea, si hay uno más cercano, lo redondeamos. Claro. ¿No habíamos dicho cómo hacer un valor promedio o ese era en el caso de los... Pero cuando vos tenías un intervalo de clase... ok, o sea, si son valores completos no se hace, sino que se redondea. Claro, porque, a ver, lo que te dijo Adriana es, si vos tenés las clases, que teníamos 5 clases, ¿sí? Ponele, vuelvo acá, el que teníamos acá. Vos acá, el 0.75, fíjate que acá pasás de 0.70 a 0.90, ¿sí? Entonces está acá, vos podés decir que está entre 226 y 232. Y ahí podés afinar el lápiz y buscar lo que está, bueno, por ahí está más cercano a 226 que a 232. Podés buscar el valor exacto, podés preguntarle al Excel cuál es el cuartil 3 y te va a dar el valor preciso. Esa es la parte que te había explicado. Acá lo que estamos haciendo es, prácticamente tenés los valores uno a uno, ¿sí? Fíjate que tenés el 218, ni siquiera tiene decimales, es este valor. Entonces, no hay duda que si vos acá en el 217 estás en 22,5, no llegaste. Cuando pasás al 218, sí llegaste al 25. Se elige el valor que se pasa o el que lo comprende, digamos. Sí, exactamente. Si tenés en el otro caso, fíjate que es distinta esta tabla de frecuencias que la otra. En esta que está más agregada, bueno, acá podés elegir directamente acá Q3, ¿no? O acá Q1, y después podés precisar dentro de ese intervalo cuál sería el valor. Pero estamos dentro del intervalo elegido. No estás entre dos intervalos. Perfecto. ¿Entiendes la diferencia? Sí. Y bueno, después ahí escribimos en el Word o en el Docs el análisis, digamos, que era que por debajo del primer cuartil el 25% de los valores eran iguales o menores al valor correspondiente al primer cuartil, y en el caso de el tercer cuartil, solo el 25% superaban. Ok, para que ahí voy a 229, ¿no? Les corrijo los valores nomás. Sí. Bien, creo que está bien, Adri, esta parte. Ok, bueno, perfecto, grupo 2. Grupo 3, la mediana. ¿Qué calcularon? Sí, hicimos primero, sumamos la primera altura y la última, 208 más 238, y lo dividimos por 2. ¿Por qué? Porque muy grosero fue eso, muy terrible. Es como calcular un promedio, te digo, agarro los dos valores del medio y agarro los dos, máximo y mínimo, y calculo el promedio y tengo el promedio. Pero nos dio el del medio, la mediana.
pero si les dio de casualidad, puede ser, pero digo, ¿cuál sería, No, qué sería lo que hay que hacer para calcular era el valor de el FRA que de el 50% sería, Exactamente. Acá, ¿no? No, acá sí, no. el Acá. 222, en la altura del 222. 222. Bueno, si les dio de esa manera no está bien, les digo, chicos, tuvieron mucha suerte, pero la manera correcta de hacerlo es ver qué valor corresponde a la frecuencia relativa acumulada del 50% y simplemente verlo, lo que hizo antes el grupo 2. ¿Sí? Sí, sí. Ya, porque esto, si les dio, Sí. si 208 más 238 dividido 2 le dio No, 222, es de pura casualidad. Podría haber acá igual. dicho, mira, bueno, no, está bien, listo, Claro. listo, listo. Ok, bueno, ¿quedó claro entonces cómo se hace la mediana? Sí. Perfecto, bueno. Grupo 4, ¿qué tenía que Sí, hacer? nosotros en el Excel pusimos la medida de todas las plantas, igual porcentaje y nos dio, pero después reemplazamos los valores de la fórmula que nos da en el libro Sí, para corroborar y nos dio ese mismo número. está bien, 222,7, acá está. Sí. Faltó ponerlo en el Word, pónganlo después. No sé No, si- está en el Word. ¿Dónde está? Sí, sí, en el Word está. Y está la Y comparación, la después, encontramos en, y lo después nos dijo comparamos. Adriana, que estaba en el libro. Ok, Claro. bueno, no sé dónde está, che. Abajo, más abajo. Sí, Acá, es igual. Ahí, ahí. Acá está. Perfecto, perfecto. Bueno, Bueno, y lo comparamos con el de menor densidad que estaba en el libro, el promedio, ok. y Sí, no podemos me ver que acordaba que estaba en el libro. Ahí está. Bueno, sí, estaba más adelante, donde te va explicando, te lo uso ese de ejemplo, lo usa la es el parcela menos ejemplo. densa. Exacto, es el ejemplo del libro. Bueno, y el grupo 5. Grupo 5. Acá tengo elegido una. Sí, pusimos, bueno, justamente también destacamos el valor de 226 centímetros de altura porque es el que más frecuentaba, o sea, tiene más frecuencia, que se repetía más veces. Y bueno, que es en moda. Y de frecuencia relativa explicamos cómo se calcula y pusimos como ejemplo la altura 222 centímetros y bueno, que se repetía 3 veces de frecuencia absoluta, dividido por 40, que es el total n de muestras, da 0,075. Perfecto, está bien. Bueno, ¿y los chicos de América? Nosotros ya y elegimos los dos valores, en el cual el primero es de frecuencia relativa absoluta, que interpretamos que es el 38%, redondeándolo, de las plantas, y para los humanos de 220 centímetros. Perfecto, perfecto. Bueno, acá había habido un debate porque habían puesto como mucho y como mínimo en la misma oración, y bueno, y obviamente estaban contando las plantas de 218 centímetros 2 veces, ¿no? Así que bueno. Sí, queríamos hacer las dos tipos de interpretaciones que se podían hacer, entonces como que nos quedaba esa parte sin terminar de cerrar. Por eso, pero entonces acá recordamos lo de que era incluir y no incluir, y pusimos como mucho y más de, ¿no? Y ahí sí tenemos las 40 plantas. No contamos 2 veces las que tienen 218 exactamente, ¿no? Bueno, estamos en la hora, Adri, no sé si querés decir algo.
Bueno, y lo que es la grabación, ya la tienen subida en YouTube por si la quieren ver. Nos vemos el jueves. ¿Cualquier duda le podemos consultar? Sí, claro. Listo. Bueno, listo. gracias. Hasta el jueves. Lindo día. Hasta el jueves.